Samantha y Matt apenas habían dormido. La tormenta había asolado aquel refugio durante la noche, pero ahora parecía haberles dado una tregua que tenían que aprovechar. Samantha suspiró antes de arrancar. Estaban más cerca que nunca de Marta, pero salir del condado no se antojaría tarea fácil. Si el padre estaba en lo cierto, tendrían que luchar como nunca para conseguir atravesar el puente. Aquella fría estructura de hierro era el único camino hacia March. Tan solo unos pocos kilómetros les separaban del emblemático puente, que había unido ambos condados durante décadas a través de sus 4 largos carriles, siempre protegidos por aquella colosal estructura metálica rojiza, que resistía impasible al paso de los años. Mientras recorrían en silencio el corto camino que les conducía hacia el puente, la tormenta comenzó de nuevo, cubriendo el cielo de gris, anunciándose con una fina lluvia que pronto iría acompañada de fuertes vientos, dificultando la visibilidad y la conducción. El camión resbalaba entre una peligrosa combinación de lluvia y hielo, por lo que Samantha redujo la velocidad antes de tomar la última gran curva que ascendía hacia la explanada, sobre la que se situaban la carretera principal y el gran puente. Al fin, habían llegado. A pocos metros del puente, Samantha detuvo el camión. El día se había tornado aún más frío y oscuro, pero no había ni rastro de los muchos infectados que el padre le había asegurado que encontrarían. Samantha se giró hacia Matt, que sujetaba con ambas manos su crucifijo mientras clavaba la mirada en el puente. No los vemos, pero están. Samantha agudizó la mirada. Un mal presentimiento comenzó a cernirse sobre ella. Sentía que no estaban solos en aquel lugar. Sentía que los observaban. Tras la avería del generador, el sistema de señuelos también había quedado inutilizado. La horda se había dispersado en aquel lugar, infestando el bosque que los rodeaba. El sonido de aquel camión los había despertado, y poco a poco los muertos comenzaron a asomar entre los árboles hasta convertirse en un enjambre que empezó a rodear el camión y el acceso al puente. Si no actuaban rápido, quedarían atrapados, pues aquello se estaba convirtiendo en una ratonera, una cacería donde ellos se habían convertido en la presa. La única salida consistía en enfrentar la amenaza o sucumbir. Samantha pisó el acelerador. La lluvia golpeaba con fuerza el camión y el viento lo zarandeaba, pero el poderoso vehículo aún estaba preparado para un último asalto. Samantha comenzó a aplastar de nuevo cuanto tenía por delante, pero cuanto más avanzaban, más infectados aparecían, reduciendo la velocidad del camión y acumulándose cada vez en mayor cantidad a la entrada del puente. El acceso quedaría bloqueado si no se daban prisa. Samantha hundió su pie en el acelerador antes de realizar la última embestida. El camión consiguió atravesar aquella muralla de infectados, pero resbaló tras superarla y Samantha perdió el control. El camión chocó violentamente antes de poder salir del puente con la barricada de coches que al final de este les esperaba. El padre atravesó el parabrisas y rodó varios metros sobre la carretera envuelto en cristales, mientras que el rostro de Samantha impactaba con fuerza en el salpicadero, quedando inconsciente tras el brutal impacto. El Juggernaut atravesó con sus puños los restos de la ventana y sacó del camión a Samantha, agarrándola sin clemencia por el cuello y arrojándola con fuerza hacia la carretera. Su cuerpo recorrió varios metros hasta estamparse de cara con el frío asfalto. La bestia había acudido al festín, y esta vez no iba a permitir que su presa escapara. Sus heridas se habían regenerado y estaba preparada para la venganza. Poco a poco comenzó a acercarse al cuerpo inmóvil y ensangrentado de Samantha, deleitándose con aquel momento, arrastrando la manguera del lanzallamas que portaba a su espalda tras sus pesados pasos, que avanzaban impasibles ante la lluvia de aquella oscura tormenta. Samantha abrió los ojos con la bestia a pocos pasos de ella. Sentía como la muerte se acercaba inexorablemente, pero no podía reaccionar. De pronto, una piedra atravesó el aire con la velocidad de una centella, impactando en la enorme cabeza del Juggernaut, que trastabilló y cayó de bruces con un golpe seco. Te derribaré, bestia, como David hizo con Goliat.
Vuelve al infierno al que perteneces. El auto de fe había comenzado. La bestia se levantó despacio, con la piedra aún incrustada en su cabeza. Muy cerca, erguido y desafiante, el padre Matt blandía una honda con una nueva piedra. Un fervor inusitado brillaba en su mirada. Sonreía como un fanático iluminado, sabiendo que había llegado la hora. La bestia comenzó a caminar hacia él. Poco a poco comenzó a acelerar el paso hasta transformarlo en una veloz e inesperada carrera. Matt soltó su honda y la piedra se incrustó de nuevo en la cabeza del Juggernaut, pero la bestia continuó sin aminorar la marcha. Cargó rápidamente otra piedra en la honda y la arrojó. La piedra alcanzó el objetivo, pero el resultado fue el mismo. Un puño violento, envuelto en hierro, con la fuerza de 5 hombres, impactó en el rostro del padre, que salió despedido hasta el borde del puente. Lo que sucedió a continuación fue la tortura apocalíptica más dura que un superviviente jamás soportó. El Juggernaut no parecía interesado en alimentarse del padre, sino en destruirlo. La bestia alzó a Matt y lo estampó repetidas veces contra las columnas de hierro y el suelo. En cada golpe la sangre brotaba a borbotones, los huesos se rompían y la carne se rasgaba. Los gritos de lamento del padre resonaban en el puente. Sangraba y lloraba mientras imploraba. Estaba aguantando una brutal paliza que ningún otro hombre hubiera soportado. Pero aún murmuraba: ¡Señor, dame fuerza! Viendo a su víctima completamente doblegada, la bestia agarró al padre por el torso y lo alzó mientras observaba su expresión de dolor y desesperación. Las costillas se rompían una a una en un doloroso ritual de agonía, mientras el padre convulsionaba. Matt era una masa informe de carne y sangre incapaz de defenderse, pero aún murmuraba: ¡Señor, dame fuerza! Un trueno resonó en la lejanía, seguido de un rayo que impactó en el puente. Por un momento, la luz se alzó sobre las tinieblas. El padre extendió los brazos al cielo y abrió los ojos, recuperando el fervor de la fe en su mirada, y en un rápido movimiento se arrancó el crucifijo del cuello y lo clavó en la cabeza de la bestia, sentenciándola con un alarido tan fuerte que hizo estremecer los mismísimos cimientos del puente. Matt, despierta. Es la hora. Nos vamos. Cuando nos vamos, ¿a dónde nos vamos? Samantha se incorporó tambaleándose. Su borrosa mirada, velada por la sangre y la lluvia, consiguió encontrar los restos del padre, que yacía sepultado bajo el cuerpo del Juggernaut. Samantha se arrodilló a su lado y comenzó a llorar. Colocó las manos en su frente y se despidió del padre entre sollozos. El insoportable dolor de su cuerpo no igualaba al de su corazón, roto tras la pérdida del mejor hombre que jamás había conocido. Hasta aquí llegó el padre Matt en este cruento apocalipsis. Un buen hombre cuya única vocación fue la de ayudar a los demás. Un buen hombre que nunca abandonó su camino. El padre murió con la certeza de que había cumplido con su cometido, pues aun completamente desfigurado, en su rostro aún podían contemplarse los restos de una desdentada sonrisa. Pero su historia no terminaría aquí, pues el viento recogió las plumas de su zurrón, en las que moraba el alma de aquel buen hombre, y comenzó a guiarlas hacia aquel misterioso lugar, donde nuestra historia continúa, sin tiempo.